Buenos días a todas y a todos. El motivo de la presentación de hoy es presentar la guía de recursos de violencia sobre las mujeres, así como sus hijas e hijos del Instituto de la Mujer de Extremadura. En primer lugar, nos vamos a ceñir en la definición de la Organización Mundial de la Salud de la violencia contra la mujer, que en especial es ejercida por el hombre sobre su pareja o expareja, y también la violencia sexual. Ambas constituyen un grave problema de la salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, además de las funciones que tienen encomendadas por su ley de creación en el año 2001, hay que resaltar que es el órgano vertebrador para la lucha contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta presente guía incluye todos los dispositivos, prestaciones, servicios, convenios y programas desarrollados por parte del IMES para combatir cualquier violencia que se haya ejercido tanto por parejas o exparejas, ya sea violencia física, psicológica, económica o sexual, como también la violencia ejercida contra los menores. Según el Convenio de Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en el año 2014, conocido como el Convenio de Estambul, la violencia contra las mujeres se constituye como una violación de los derechos humanos. Este convenio contempla todo tipo de violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, acecho, acoso sexual, mutilación genital femenina y matrimonio forzado también. De ahí el hecho de que la guía se haya considerado la denominación, en vez de violencia de género, violencia contra las mujeres como cualquier forma de denominación contra las mismas. Este documento pone a disposición de toda la ciudadanía un exhaustivo listado de recursos y programas, así como un detallado repaso a la legislación vigente, que durante los últimos años ha venido modificándose, y otros servicios de interés en especial para profesionales que trabajan en el entorno de la violencia contra las mujeres y las víctimas. El Instituto de la Mujer ha reforzado, en primer lugar, considerablemente para este año la colaboración económica con el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura para potenciar el proyecto Pilar, que es la atención psicológica especializada e inmediata a las mujeres y menores víctimas de violencia de género y de otros tipos de violencia, ya sea sexual, acoso laboral o doméstica, reseñando que este dispositivo se encuentra operativo las 24 horas, los 365 días del año y cubre toda la dispersión geográfica de Extremadura. Destaca como otra novedad la Unidad de Atención Integral y Sociolaboral de las Mujeres Víctimas, que ofrece una intervención integral para conseguir la recuperación personal y su posterior normalización sociolaboral. Su finalidad es la eliminación de los deterioros personales que sufre la mujer como consecuencia de la situación de violencia vivida, para alcanzar las competencias y herramientas personales que favorezcan los procesos de inserción sociolaboral. Para el IMES es fundamental el punto de coordinación de las órdenes de protección, ubicado en los servicios centrales de Mérida, que realiza la revisión y seguimiento de todos los asuntos de violencia de género con órdenes de protección, además de establecer las pautas de coordinación con toda la red de oficinas de igualdad y violencia de género. La guía también recoge el listado de oficinas de igualdad y violencia de género. Hay un total de 36 oficinas que están llevadas a cabo por 69 profesionales encargadas del desarrollo de las medidas específicas de igualdad y violencia de género. Los puntos de atención psicológica son otro dispositivo muy importante para el Instituto de la Mujer. Hay 22 puntos que están llevados a cabo por profesionales de la psicología, ubicados en los distintos municipios de Extremadura, y ofrecen asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada y grupal a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos. El Servicio de Atención Psicológica de Menores es prestado por 5 profesionales de psicología que se ocupan de establecer el diagnóstico de intervención tanto individualizada como grupal para mujeres víctimas de violencia de género y a las mujeres que, siendo menores de edad, sean víctimas de agresiones por parte de la figura masculina que ejerce un control sobre ellas, en especial para los hijos e hijas. En la guía de recursos se resalta la importancia también de las casas de la mujer de Cáceres y la Casa de la Mujer y el Menor de Badajoz, que es un espacio abierto a la ciudadanía extremeña, así como un recurso de atención integral que proporciona un tratamiento personalizado y específico de recuperación para las mujeres y menores que las acompañan. Para ofrecer una intervención integral se detallan en la guía también todos los convenios y subvenciones con otras instituciones y asociaciones para la atención en las oficinas de orientación y asesoramiento jurídico previo a la interposición de la denuncia, un convenio establecido con el convenio de abogacía, tanto de Cáceres como de Badajoz, en las oficinas de igualdad de género en el empleo, las ayudas de recuperación integral, el servicio de desplazamiento para mujeres víctimas y sus hijas e hijos, así como el servicio de apoyo a mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido violencia prestado a través de la colaboración con CERMI Extremadura.
Estamos elaborando, además, actualizando el protocolo de Extremadura contra la trata, que data de 2015. Ya nos hemos reunido en la Comisión de Coordinación con todos los organismos, se han hecho todas las alegaciones pertinentes y próximamente nos volveremos a reunir en la mesa en pleno para publicar el protocolo actualizado, que era una de las demandas reclamadas por parte de todas las entidades de justicia, entidades que trabajan con las víctimas y todas las entidades de servicios sociales, así como toda la red extremeña. La elaboración de esta guía tiene como finalidad establecer una herramienta eficaz que permita el conocimiento exhaustivo sobre los diversos recursos existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura como material óptimo de coordinación entre profesionales de los distintos ámbitos que operan en el territorio, favorecer el trabajo en red y la optimización de todos los recursos a su alcance. Ya está publicada en formato digital en la página Juntaes y en breve se va a realizar el reparto del formato físico por toda la red extremeña de atención de recursos, así como servicios sociales, servicios sanitarios, servicios educativos u otras entidades del tercer sector que lo demanden. Por último, y no menos importante, resaltamos a todas y a todos los profesionales que forman parte de los servicios centrales del Instituto de la Mujer y todas las profesionales que trabajan en él y los profesionales para la consecución de todos sus logros, en coordinación con la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y la Presidencia de la Junta de Extremadura, apelando a un riguroso trabajo de coordinación interinstitucional e interdisciplinar que configure una auténtica red transversal en pro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y sin nada más, estoy dispuesta a cualquier cuestión o duda que quieran plantear. Gracias. De la guía anterior, si puedes resumir principales novedades, ¿qué novedades hay con respecto a la anterior? Bueno, es que es un poco más allá que una actualización, porque la anterior red, la anterior guía se basaba únicamente en recursos de violencia de género. En este caso, como he comentado anteriormente, contempla todos los recursos de violencia contra las mujeres. Y como he contemplado, las principales vías son el refuerzo del convenio con el proyecto Pilar, con el Colegio de Psicología de Extremadura y la Unidad de Atención Integral y Sociolaboral, además de las actualizaciones del protocolo de trata. El resto de servicios pues se están reforzando, se están mejorando y entendemos que como están funcionando lo que vamos a hacer es potenciarlos y ir mejorando día a día. Hola, buenos días. Precisamente ahora he hecho la disquisición entre lo que era violencia de género exclusivamente y luego todo tipo de violencia contra las mujeres. ¿Nos puede ofrecer una radiografía en cuanto a casuística? ¿Cómo está el número de casos hasta ahora en Extremadura este año? Pues la casuística, como ustedes bien saben, ha subido considerablemente. Yo los datos actualmente que están activos, bien expliqué en la Asamblea de Extremadura, que diferencian mucho de los casos reales. Los casos activos en Biogen, como bien saben, se mantienen durante un tiempo de vigencia para evitar que haya recidivas en cuanto a nuevas revictimizaciones, nuevas agresiones. Entonces, el dato concreto oscila en función de la fuente a la que se acuda. En este caso, el Ministerio de Interior ofrece un balance de criminalidad que se ha publicado el primer trimestre del año 2024, que arroja cifras que ha aumentado el 33% de la violencia en Extremadura. Sin embargo, si recurrimos a las fuentes del Consejo General del Poder Judicial, nos dice que no es tan alta el número de denuncias presentadas, sino que se contemplan también todos los quebrantamientos de medidas cautelares y de penas de prisión. Por ello, de ahí el aumento en el cómputo general de todas las denuncias de violencia de género. Por lo tanto, la radiografía exacta no se puede establecer con datos cuantitativos numéricos, sino que hay que decir que ha aumentado debido también a un poco la concienciación, la sensibilización de los entornos cercanos, los medios de comunicación, la activación y que hay un refuerzo de todas las instituciones para trabajar sobre esa lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Está subiendo la incidencia también en segmentos de edad cada vez más bajos? Efectivamente. Los juzgados de menores, cuando hemos hablado con ellos, con la Fiscalía Superior de Justicia, que hemos preguntado sobre estos datos, ha aumentado también, me parece que era entre un 15 y un 20% las denuncias de violencia contra las mujeres, porque no se diferencia si son violencias de género, si son violencias sexuales, por ejemplo, contra las mujeres. De ahí que queremos reconceptualizar un poco este concepto para que se tenga en cuenta, en base al Convenio de Estambul, que cualquier tipo de violencia sobre la mujer debe ser combatido como un problema de salud pública y un problema de derechos humanos. ¿Tema de concienciación entre la gente joven ahora, sea por los contenidos a los que se exponen, por el tipo de cultura que se vende? Pues por la experiencia que he podido tener durante el año que llevo de directora del Instituto de la Mujer, he visitado varios institutos, he hablado con muchos docentes, he hablado también con sanitarios y efectivamente nos comentan que los menores están teniendo en cierto sentido una cierta involución en cuanto a los parámetros de respeto de chicos a chicas.
Entienden que están normalizados determinados comportamientos de control, de sometimiento, de chantaje emocional, de chicos a chicas lo vivencian como algo normalizado. Y entonces es una misión, nosotros hemos focalizado mucho, tanto en la campaña del 25N como en la campaña del 8 de marzo, hemos focalizado mucho nuestras campañas y nuestros mensajes, también en la campaña de violencia sexual, mensajes dirigidos a la población juvenil para alertarles sobre este tipo de detectores y que sepan cuando se encuentran en presencia de un caso de violencia sobre las mujeres. No sé si tiene alguna cuestión más. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Sí? Ah, perdón, que pensaba que... Ah, sí, perdón, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que el formato... Perdón, el formato que no lo he comentado. Es un formato muy visual, muy intuitivo. Queremos hacerlo con carpeta, con anillas, para que sean fichas que puedan ser renovadas y modificadas, al objeto de que sea todo más simplificado para todos los profesionales que la utilizan. Este es el formato que hicimos de prueba, ya lo tenemos encargado y queremos hacer la distribución física, como he comentado, a todos los recursos de la red extremeña. Pero en principio la imagen que hemos elegido es esta, el diseño, que es un horizonte un poco hacia que los queremos dirigir para perseguir cualquier tipo de indicador que suponga cualquier violencia sobre las mujeres, pues intentar atajarlo y además irnos modificando en función de las circunstancias, como bien ha dicho anteriormente, de la población más juvenil, ir adaptando nuestros contenidos a la población rural, a la población de mayor edad. Queremos adaptar un poco nuestro mensaje a los diferentes tipos de poblaciones. Y también queremos involucrar a los hombres en esta lucha, como no podía ser de otra manera. Es una lucha que tenemos que ejercer entre todos y todas. Pues muchas gracias. Gracias.